Hola, muy buenas dibujantes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tatuadores, de tatuajes. Un gremio que desde el primer momento, no sé, ha tenido especial feeling conmigo. Me seguís muchos en Instagram, en YouTube, me hacéis preguntas, tanto por el canal de YouTube como por Instagram. Todos sois súper educados, encantadores, muy buena gente. He descubierto muchas cosas que no sabía del mundo del tatuaje. Me habéis llegado a emocionar. Un estudio en concreto se dedicaba a hacer gratuitamente a personas que habían sufrido cáncer de mama, pues hacer un tatuaje reconstruyendo el pezón, y me pareció algo que realmente me emocionó muchísimo. Voy a poner el link al Instagram de estas personas en el texto, y llevaba tiempo queriendo hacer algo por vosotros, porque bueno, yo soy mucho de soy fan de los Beatles. Como sabéis, los Beatles, si sois un poco seguidores, la última frase que grabaron, la penúltima frase que grabaron fue al final, das tanto amor como recibes, ¿no? Pues me gusta hacer eso. Y bueno, este vídeo va dedicado a vosotros. Espero solventar alguna de vuestras dudas. Va referido tanto a las tablets, a los iPad como a Android, para poder llegar al máximo de gente posible. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Y bueno, va dedicado a vosotros, tatuadores. Buenísima gente. Un abrazo a todos. Bueno, el vídeo lo vamos a empezar en Procreate, pero os voy a explicar cómo se hace esto mismo que voy a hacer en Procreate en Infinite Painter. Va a ser un poco más breve en Infinite Painter porque la base del dibujo la estoy haciendo en Procreate, ¿vale? Básicamente, lo primero que hice fue realizar una serie de bocetos. Los tengo divididos en tres partes, es decir, los he hecho en tres capas diferentes. Empecé haciendo el boceto, pues, de una guerrera vikinga, ¿vale? Muy poco detallado, simplemente para tener unas líneas para luego entintar encima. Luego, acto seguido, he utilizado tres técnicas que os pueden servir, ¿vale? Luego hice un águila que la hice aquí, que para hacer el águila cogí referencia. Vamos a ver, se pone uno en lienzo y le damos a referencia y cogemos imagen. Y cogí una imagen de un águila, me lo puse aquí, a ver, un segundito, me lo puse aquí, y empecé a bocetear el águila un poco, cambiando el ala, pues para que quedase más encuadrado en el diseño del tatuaje y demás, ¿vale? Y luego, acto seguido, lo que hice fue otra tercera técnica que os puede, es decir, un boceto desde cero, luego un boceto con una referencia fotográfica, y por último lo que hice fue añadir un tribal, ¿vale? Que ahora os voy a decir cómo. Y la tercera técnica fue incluir una fotografía y dibujar encima de ella. Para esto directamente le damos a añadir, insertar una foto. Insertamos la fotografía que nosotros queramos, en este caso la calavera, ¿vale? Y la podemos mover a nuestro antojo, la podemos voltear horizontalmente, moverla, y en este caso la moví para ponerla aquí como una especie de luna, ¿vale? Le bajamos la opacidad, aquí le bajamos la opacidad y directamente coloreamos, o sea, pintamos encima de la calavera. Pintaríamos encima de la calavera para hacer nuestro boceto. En Infinite Painter haríamos básicamente lo mismo. Para añadir la fotografía, le daríamos aquí a los tres puntitos, le daríamos a importar fotos y directamente escogeríamos la foto que nosotros quisiéramos. En este caso la calavera. La abrimos en capa, ¿vale? La pondríamos arriba del todo para poderla ver, porque si no, no la vemos.
Para poder moverla nos iríamos al menú este de aquí y le daríamos a transformar básico. La volteamos horizontalmente y la movemos a nuestro antojo, ¿vale? La podemos hacer más grande o más pequeña también. Luego, una vez la hemos transformado, le damos 2 veces, bajamos la opacidad, creamos una capa nueva y directamente dibujamos en la capa. Lo bueno de tener en 3 capas distintas nuestros diseños es que podemos jugar con ellos y con la distribución de los mismos. Podemos cambiar la posición de cualquiera de ellos en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Incluso si le damos a la opción de modificación, podemos voltearlo horizontalmente cualquiera de los diseños o escoger los 3 diseños a la vez y voltearlos, si va a ser en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Igual que en Procreate, nosotros también podemos cualquiera de nuestras capas modificarlas si nuestro cliente nos lo pide. Simplemente le damos a las opciones de simplemente le damos a las opciones de transformación y podemos cambiar la orientación, hacerla más grande, más pequeña, exactamente igual que en Procreate. Algo que os va a resultar súper interesante a la hora, sobre todo, de hacer tribales es las opciones de simetría que tienen tanto Procreate como Infinite Painter. Por ejemplo, en este caso, para hacer un tribal es algo tan sencillo como coger en las opciones de lienzo, coger guía de dibujo, editar guía de dibujo y vamos a poner, en este caso, simetría. Vamos a poner la vertical justo en el centro del tatuaje, del diseño que queramos hacer. Una vez hemos colocado la vertical de la barra de simetría, si dibujamos, esta se va a representar en ambos lados. Y si mantenemos pulsado vamos a poder hacer las líneas más grandes o más pequeñas o hacer figuras geométricas. Por ejemplo, un triángulo, si lo mantenemos pulsado, lo vamos a poder modificar a nuestro antojo. Si hacemos un círculo y pulsamos con el dedo en el botón, vamos a poder editar la forma haciendo una elipse o un círculo. Dentro de las opciones de simetría vamos a poder hacerla horizontal, cuadrante o radial. Simetría de giro o dibujo asistido. Vamos a hacerla radial. Como veréis, esto para hacer tribales es algo fantástico. En Infinite Painter también tenemos opciones de simetría igual que en Procreate. Le daríamos a radial, horizontal, vertical o caleidoscopio. También podemos modificar la guía a nuestro antojo. Y dibujar simétricamente al igual que en Procreate. Por ejemplo, tiene también la opción de caleidoscopio y de radial. Para hacer un buen entintado en nuestros dibujos, lo que vamos a necesitar es tener una línea estable. Para estabilizar la línea, lo que vamos a hacer es irnos pulsando 2 veces en nuestro pincel. Lo que vamos a hacer es el streamline poner la cantidad máxima. Esto va a hacer que nuestra línea vaya guiada. También hay una nueva opción de estabilización en Procreate 5.2 que os aconsejo que si la utilizáis no lo hagáis muy potente, porque al final la línea va a estar totalmente guiada y va a ser difícil dibujar. Os recomiendo que la pongáis un poquito más baja. En Infinite Painter, como os he explicado en algún vídeo, me gusta utilizar para la tinta en Manga Inker y en este caso lo que vamos a hacer es tocar el suavizado para la estabilidad de la línea, igual que en Procreate os he explicado,
también se puede hacer lo mismo en Infinite Painter. Una vez tenemos ya configurado nuestro pincel, lo que vamos a hacer es repasar las líneas de nuestro dibujo. Así vamos a tener una capa con las líneas que vamos a poder enseñar a nuestros clientes simplemente por si quieren un dibujo simplemente de línea. Si lo que queréis es tener un acabado en blanco y negro y en color, lo que os recomiendo es que coloreéis, cada una de las figuras en una capa diferente. En Procreate, para colorear en distintos tonos de grises cada una de las figuras y tenerlas separadas, lo que vamos a hacer es cerrar las líneas, hacer una línea de entintado y directamente arrastrar el color a nuestra línea de entintado. ¿Vale? Esto para un círculo. Lógicamente, la figura más compleja del águila la tendríamos que ir haciendo poco a poco, cerrando. Una vez hemos cerrado todas las líneas, vamos a hacer lo mismo, vamos a arrastrar el color y ya tendríamos nuestra figura en una capa diferente. Una vez tenemos las capas con nuestro tono de gris, cada una de las figuras separadas, lo que vamos a hacer es darle aquí y vamos a hacer el bloqueo de alfa. El bloqueo de alfa lo que hace es que impide que nosotros nos salgamos de la línea. Solo vamos a poder colorear nuestra figura, ¿vale? Entonces vamos a aplicar en escala de grises, en modo multiplicar, vamos a aplicar nuestros colores. Sencillamente vamos a hacer degradados que luego vamos a poder ofrecer a nuestros clientes por si quieren un tatuaje en escala de grises. Una vez tenemos nuestro color en escala de grises, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa y en modo multiplicar vamos a aplicar color. Os voy a dejar un enlace abajo de cómo se aplica esta técnica a nuestros dibujos. Una vez hemos aplicado el color sobre nuestra escala de grises, como os he dicho en el tutorial que os he dejado más abajo, lo que vamos a hacer es hacer lo que llaman los ingleses overpainting. Es decir, vamos a colorear encima tanto de la línea como del color, sin ningún tipo de miedo. Y vamos a aplicar luces, distintos focos de luz directamente sobre nuestro dibujo. Called himself a prophet, he spoke to God, he said. He ruled for 30 years, decided who was wed. 7 wives he called his own, he was the village head. He claimed a sacred plan at this shanty town homestead. Nighttime funeral, burial in the dark, such a strange event in God's forsaken park. Hear the brethren singing like hyenas. Con la herramienta de dedo vamos a poder extender nuestra pintura, como os he explicado en muchos de mis vídeos. Burial in the dark. Not all the flock believed, some did not. Estas técnicas las podéis utilizar tanto en Infinite Painter como en Procreate sin ningún tipo de problema. Lo bueno de utilizar esta técnica para vuestros tatuajes, para vuestros diseños de tatuajes, es que vais a poder ofrecer la línea directamente a vuestros clientes, el acabado en blanco y negro, o un acabado en color, con las distintas tarifas que tendréis, entiendo, para cada uno de estos modelos. El hecho de tener vuestro trabajo en modo de línea os va a permitir exportar vuestro trabajo en formato tanto PSD como PNG como TIFF. Le podéis quitar incluso el fondo
y dejar solo la línea. También vamos a poder exportar nuestros trabajos dándole a los 3 puntitos, dándole a exportar, y lo vamos a poder también exportar en PNG, JPG y PSD, así que no vais a tener problemas para poder tener vuestras líneas y poderlas imprimir. Bueno, una cosa que me soléis preguntar mucho por Instagram y demás es qué iPad o qué tablet os recomiendo. A ver, si os habéis comprado, si habéis adquirido la Samsung Galaxy Tab, es una grandísima compra. Si habéis adquirido un iPad, es una grandísima compra. O sea, ambas tablets os van a funcionar perfectamente para lo que vosotros necesitáis. Sí que os recomiendo que tenga, sobre todo, lo que os digo siempre, que el disco duro tenga memoria suficiente para almacenar vuestros dibujos. Y luego, en Android os voy a recomendar 100% el Infinite Painter y en iPad Procreate. Si vosotros me preguntáis a mí directamente, yo siempre os voy a recomendar a día de hoy el iPad, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he trabajado tanto con Android como con iPad y de verdad, como os digo siempre, creo que lo que marca la diferencia es Procreate. Procreate es súper intuitivo, súper fácil. Pero eso no quita que la Galaxy Tab sea una maravilla de tablet y que se hayan igualado las dos, porque las dos pueden utilizar Clip Studio, que es un programa que, si os lo podéis permitir, es más farragoso a la hora de aprender, porque tiene muchísimas más opciones, es más complicado, va más destinado al mundo del cómic, ¿vale? Pero bueno, es un programa 100% profesional, ¿vale? O sea, es una pedazo de aplicación, es una pasada que lo podamos llevar en nuestras tablets. No obstante, para vuestro trabajo, o Infinite Painter o Procreate, creo que con eso tenéis más que de sobra. Y lo de la memoria, pues para que os podáis hacer un book virtual que podáis enseñar a vuestros clientes. Me parece que poder llegar a un cliente, dejarle vuestra tablet y que pueda ver vuestros diseños simplemente pasando el dedo en las galerías que tienen las tablets, pues es una pasada, está genial. Aparte que, como os he comentado, le podéis ofrecer el trabajo tanto en línea como en escala de grises como en color. Y bueno, creo que eso pues puede marcar una diferencia en cuanto a cómo os presentáis vosotros a vuestros clientes y cómo os pueden ver. O sea, ahora que es todo tecnológico, todo táctil, pues creo que es un puntazo que podáis hacer eso con vuestros clientes. Luego también es muy fácil de exportarlo a una galería con un link virtual a vuestras galerías de Instagram, etcétera. Es súper cómodo y súper sencillo. Luego, otra cosa que creo que os puede servir, han sacado unas aplicaciones que son, supongo que también están también en Android, que son para proyectar lo que tenemos en el iPad sobre una superficie, como si fuese, o sea, como si la cámara fotográfica fuese una especie de realidad virtual, que nosotros pudiésemos proyectar nuestros dibujos sobre cualquier superficie. Entonces, simplemente sería escogiendo Para ello, escogeríamos primero uno de nuestros dibujos, moveríamos la cámara hasta que se muestre nuestro dibujo en pantalla. Podríamos reducir el dibujo, subirle o bajarle la opacidad y proyectarlo sobre la piel de nuestro cliente. No sé, se me ocurre que a lo mejor es algo que os puede ser útil, y también se podría hacer una captura de pantalla o se podría grabar para luego enseñárselo al cliente. Bueno, como habéis podido comprobar en el vídeo, creo que poder tener una organización de vuestro estudio con todos vuestros diseños en una tablet es un punto muy favorable a la hora de presentaros ante vuestros clientes. Podéis elegir, ya os digo, tanto Painter como Procreate. Ambas aplicaciones os van a servir 100% para lo que vosotros necesitáis. Vais a necesitar, eso sí, un modelo de iPad o de tablet que tenga la suficiente memoria para poder almacenar vuestros dibujos, y el número de capas creo que no es muy preocupante.
A no ser que hagáis un tatuaje para una espalda entera que necesitéis un A3, y aún así creo que si lo hacéis en A4 se puede luego escalar en cualquier sitio. Creo que no necesitáis un modelo de tablet de lo más puntero. Creo que con un iPad 8 o el 9 que acaba de salir con el máximo de memoria posible sería más que suficiente, y luego eso sí, comprar el Apple Pencil. La tablet de Samsung es una pasada, está incluso por encima del iPad en muchas cosas. Como os digo, en mi caso, y es un tema totalmente subjetivo, lo que más me gusta es Procreate, porque es muy fácil de utilizar. No obstante, Infinite Painter cada día está dando pasos agigantados para convertirse en un estándar de las aplicaciones de dibujo también. Cualquiera de estas dos va a funcionar perfectamente para lo que vosotros necesitáis. Bueno, y ya os dejo, mi recomendación musical esta vez tiene que ser de Led Zeppelin, porque creo que pega mucho con la temática de hoy, con los tatuajes, con el rock and roll y con temas chulos, chulos, chulos. Bueno, os adelanto también que mis próximos vídeos van a ser un análisis de Procreate 5.2 y por fin el tan ansiado tema de los pinceles. No lo puedo dejar demorar más tiempo porque creo que todos lo necesitamos y bueno, creo que os va a ser de mucha, mucha utilidad. Así que seguid dibujando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.